Buenas tardes, mis amados hermanos. Para mí es un privilegio poder expresar la palabra de Dios y doy gracias a Dios por la confianza que el pastor Israel me ha conferido para presentar el mensaje de esta mañana, porque como sabemos, eh, toda la familia está en una crisis de salud por el coronavirus, por lo cual pues toda la iglesia estamos orando por ellos y esperamos que muy pronto estén totalmente recuperados. Vamos a seguir con el estudio sistemático que se ha venido ofreciendo domingo a domingo acerca de la comunidad del pacto. Y en esta ocasión a mí me toca presentar el mensaje de una iglesia centrada en la palabra de Dios, de una iglesia centrada en Dios mismo, con el propósito de que podamos alertarnos acerca de los peligros que se presentan en la comunidad del pacto, en la iglesia, y cómo enfrentarlos. La palabra pacto viene del latín pactum, que es un convenio o tratado solemne, estricto y condicional entre dos o más partes, en que se establece una obediencia a cumplir a varias condiciones establecidas en un contrato formal y en que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte por su cumplimiento. Y nuestro Padre Celestial, en su infinita misericordia, desde que hizo la creación, ha establecido diferentes pactos con el hombre, y todo con el propósito de que el hombre regrese a su creador que lo hizo y lo formó. El primer pacto que hizo fue con Adán en el Edén, en el que lo puso sobre rey de la creación, y en el que le dio la facultad a Adán y al hombre para señorear sobre toda la creación que Dios hizo. Y estaba en una situación de privilegio en el huerto del Edén. Pero a causa del pecado, el Señor tuvo que hacer un nuevo pacto, porque el primer pacto se había roto. Y es el pacto que hizo con Adán en la primera promesa en cuanto al Redentor, que lo podemos ver en Génesis 3:15. Y aquí comienza la línea de ascendencia de la simiente santa. Abel, Set, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David y nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, a causa del pecado de la humanidad, dice la palabra que el Señor le dolió en su corazón haber creado al hombre y decidió hacer una limpieza a través de un diluvio. Y entonces, pero hubo un hombre llamado Noé que halló gracia delante de los ojos de Dios e hizo un pacto con Noé y le mandó a construir un arca porque le dijo que iba a destruir al mundo con un diluvio. Y Noé obedeció y fue y quedó él sobre la tierra y su familia. Eso lo podemos ver en Génesis 9, del 1 al 17. Posteriormente, el Señor mismo quiso hacer una nación poderosa que fuese heraldo ante todas las naciones para predicar la palabra y para que el mundo reconociese al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo hizo
con Abraham, que es el padre de la fe, y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela a una tierra que él iba a mostrar. Y salió de Ur de los caldeos, y Abraham siempre fue fiel a Dios y también tuvo su fe totalmente en Dios, de tal manera que cuando le pidió sacrificar a su hijo Isaac, no vaciló porque sabía que él iba a proveer al cordero necesario. Siguiendo la historia, vemos que de Abraham sigue Isaac y sigue Jacob, y nos encontramos con el pacto que hizo con Moisés y con el pueblo, porque Dios mandó a un libertador, que fue Moisés, para que le sirviera, para que guiara al pueblo. Pero no tan solo eso, sino también los tuvo 40 años en el desierto, que sirvieron para que el Señor le diera toda la ley a Moisés, para que supieran la forma de conducirse, integrando así una gran nación. E hizo un pacto con Moisés. Posteriormente, el sexto pacto se refiere al pacto de Palestina, que le iba a dar esa tierra, la tierra de Canaán, pero para ello tendrían que ser fieles al Señor, que no deberían contaminarse con los pueblos circunvecinos, que no debían hacer trato con ellos, que no debían mezclarse. Y nosotros pues vemos la historia que pues el pueblo hizo todo lo contrario. Sin embargo, el pacto que había hecho con Abraham seguía vigente, y Dios hizo un nuevo pacto con un gran rey, con el rey David. Y Dios le promete a David restablecer el reino y su trono para siempre, según segundo libro de Samuel 7, del 12 al 13. Una promesa que se cumple en Cristo, el Rey de Reyes. Y en ese pacto el pueblo de Dios es un ciudadano de un reino, cada uno en su propio lugar, bajo el dominio del único Dios verdadero. Pero podemos ver que nuevamente el hombre invalida el pacto por su desobediencia, y entonces establece un nuevo pacto, un pacto perfecto, un pacto en que ayuda al hombre a poder cumplirlo, porque es un pacto que transforma la vida desde el interior y que se traduce en acciones favorables, en acciones que honran y glorifican a Dios. Y en Hebreos 8:8 nos dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Este pacto es un pacto mejor que el pacto mosaico, no moralmente, sino en cuanto a su eficacia, porque este nuevo pacto se haya establecido sobre mejores promesas, es decir, sobre promesas incondicionales. En el pacto mosaico Dios dijo, si guardareis en obediencia, era producida por el temor, pero bajo el nuevo pacto, la obediencia es el fruto espontáneo de una mente y un corazón voluntarios transformados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. El nuevo pacto garantiza la revelación personal del Señor a cada creyente, el completo olvido de los pecados, el descanso espiritual en una redención ya consumada, y asegura la preservación futura y bendición de Israel. El nuevo pacto
el octavo en su número de orden, y de esta manera nos habla de la resurrección y de la perfección eterna. Este nuevo pacto se basa en el sacrificio de Cristo y garantiza la bendición eterna bajo el pacto de Abraham a todo aquel que cree. El Señor Jesús, en la última noche que estuvo con sus discípulos, estableció ese nuevo pacto y les dijo mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26, del 26 al 29. Pues bien, amados hermanos, en el punto que nos encontramos ahora es que el apóstol Pablo está en la prisión en Roma. Sabía que ya eran sus últimos días de existencia, aparentemente derrotado, pero al contrario, tiene un ferviente ánimo de despedirse de alguien a quien él amaba, a su hijo en la fe, Timoteo. Le manda una carta con mucho cariño y le dice desde prisión, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Qué maravilloso tener a un pastor, tener a un siervo de Dios que se preocupe por nosotros. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, porque Timoteo le amaba, había visto cómo había sufrido, había visto su testimonio, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y así el apóstol Pablo continúa con esa maravillosa carta. Y me pongo a pensar, ¿qué es lo que les escribiríamos a nuestros hijos si supiéramos que ya vamos a morir? ¿Qué mensaje les enviaríamos? Pues aquí es un ejemplo de lo que el apóstol Pablo consideraba lo más importante para continuar con la formación de Timoteo y para prevenirlo de los peligros futuros. Y en 2 de Timoteo 3, del 10 al 17, el apóstol Pablo le dice, pero tú una vez que ya le ha comentado acerca de los peligros de los hombres malos y de toda la maldad que hay y que se estaban infiltrando también en las congregaciones, pero le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor.
Lo más importante que el apóstol Pablo le recomienda y le dice a Timoteo, le dice, tú has seguido mi doctrina. Una doctrina basada en las escrituras, pero también una doctrina avalada por el carácter, por el testimonio, por los sufrimientos del apóstol Pablo. Le dice que tenga una buena conducta, propósito, fe, longanimidad, que les tenga paciencia a las personas al hablarles de Cristo y perseverancia en el propósito. Y es aquí una primera recomendación que nosotros podemos tomar para nuestra iglesia. Hermanos, si queremos que la obra crezca, debemos ser perseverantes en medio de las circunstancias adversas como las que estamos viviendo. Ahora con esta pandemia hemos sido tocados, mucha gente ha sido tocada y muchos no solo tocados, sino han muerto y están en la presencia del Señor. Inclusive los siervos del Señor han estado contagiados. En esta semana leí en el periódico que más de 5,200 niños huérfanos han quedado en la Ciudad de México. Y sigue la pandemia. Y es la oportunidad para que nosotros enviemos una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de amor, y que enseñemos lo que las escrituras dicen, y que lo que tanto hemos aprendido a través de los años podamos expresarlo, podamos proclamarlo, no importando las adversidades que se presenten, así como el apóstol Pablo le recomienda a su hijo en la fe, Timoteo. Y debemos dar gracias a Dios porque tenemos en la iglesia un pastor y su familia que colaboran con él, porque tenemos hermanos dispuestos a servir, como los hermanos que se dedican a transmitir estos mensajes y que no podemos estar presentes precisamente por los contagios. Y estoy seguro que el Señor les ha de bendecir por estos medios electrónicos, y gracias a Dios por los recursos con los que ha sido posible poder adquirir estos equipos y poder hacer estas transmisiones. Y también le dice el apóstol Pablo que va a sufrir persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. El apóstol Pablo menciona todo lo que ha sufrido por amor al Señor, pero también se pone de ejemplo. Por eso la enseñanza es vívida y eficaz para Timoteo, porque él había visto cómo en Listra lo habían apedreado y después regresa para confirmar a los hermanos con mucho valor. Y es que, hermanos, el valor nos lo da el Espíritu Santo. Por eso dice que el cristiano es, ¿no? El Señor nos da valor y nos da dominio propio. Y también dice el versículo 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor Jesús también lo advirtió y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto, ¿qué quiere decir, mis amados hermanos? Que si nosotros queremos vivir como verdaderos cristianos, vamos a tener persecución. ¿Por qué? Porque vamos a chocar con los intereses de las personas de este mundo. Porque en las iglesias
se ha tergiversado el verdadero sentido de la palabra de Dios, porque al igual que en las épocas de Pablo, eh, empiezan a florecer los intereses personales y entonces ya no quieren que se aplique la palabra de Dios tal como lo dice en la Escritura. Y por eso dice que a los que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios sufrirán persecución. Y por eso también eso nos debe alentar, porque cuando realmente predicamos la palabra y nos rechazan, pensemos que no es a nosotros a quien nos rechazan, sino es a Cristo, a Dios mismo. Porque dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es el tipo de personas a los que se iba a enfrentar Timoteo y a la que también nos enfrentamos a nosotros. Y por eso es que nosotros debemos estar prevenidos, debemos capacitarnos y debemos estar con nuestra espada en la mano, que es la palabra de Dios. El mismo Satanás quiso confundir a nuestro Señor Jesucristo mediante la palabra y Jesús lo venció con la palabra. Todo esto te daré si postrado me adorares. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero además le da otro consejo muy importante que también debemos tomar nosotros. Le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. La persistencia es una característica del siervo de Dios y esta nos los da el Espíritu Santo. Pero para ello tenemos que estar en constante oración y en constante estudio de la palabra de Dios. Necesitamos que se nos recuerde la palabra. Por eso Jesús estableció el memorial de la Santa Cena, porque dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso es que necesitamos estar preparados y debemos ser persistentes. Y le dice que persista en lo que ha aprendido desde niño, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo tuvo el privilegio de tener una madre judía piadosa que se llamaba Eunice y una abuela también piadosa que se llamaba Loida. Y ellos le enseñaron la palabra porque el papá de Timoteo era griego. ¿Y qué lo que le enseñaban al niño pequeño? Le enseñaron a amar a Dios. Es lo que se les enseñaba a los niños. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4 y 5. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo le insiste que aplique todos esos conocimientos que ha adquirido. Y por eso es tan importante que nosotros a nuestros niños les enseñemos la palabra de Dios desde pequeños. Y gracias a Dios porque en nuestra iglesia se instruye y se educa a los niños en la palabra de Dios. Y por eso le dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, que el cristiano, el creyente, la iglesia somos salvos por la palabra de Dios. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada. Es decir, que el Espíritu Santo es el que le dio la inspiración a todos los escritores, que fueron más de 40, para escribir la palabra, pero sin omitir, sin cancelar la personalidad de cada quien, y por eso tenemos diferentes estilos en la palabra. Pero hay una unidad desde el Génesis al Apocalipsis, que se van concatenando por los diferentes pactos para que el hombre pueda ser salvo y pueda alcanzar la salvación y la vida eterna con Cristo Jesús. Somos santificados a través de la palabra, y por eso es que es importante basarnos en las Escrituras. Timoteo, básate en las Escrituras para que puedas tener la capacidad de dirigir a tu congregación, ya que la palabra es lo único que puede transformar al hombre. Somos transformados y somos santificados por la palabra. ¿Qué más le enseñaban a Timoteo? Eclesiastés, ya lo tenían. Al final de la vida de Salomón, el hombre más sabio, él escribe, al igual que el apóstol Pablo está escribiendo sus últimas palabras, dice: el fin de todo el discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Pero todo esto tiene un propósito, y en el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que el hombre es creado para servir a Dios, porque somos servidores de la palabra, porque el fin último es que el hombre se reconcilie con Dios y realice buenas obras, de ser promotores de su reino para que todo el mundo alcance la salvación. Y en este proceso de conversión, que muchas veces vendemos de una forma regalada, y no llamamos a las gentes a un verdadero arrepentimiento. Aquí el apóstol Pablo le dice que debe haber una transformación y debe haber una aceptación profunda, de tal manera que haya un proceso de conversión genuino. En primer lugar, que te quites del trono del yo y que dejes en ese trono de tu corazón a Cristo Jesús, como dice Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El segundo paso es que esa transformación interna nos redarguye de pecado y nos hace reflexionar y cambiar nuestra conciencia, de tal manera que nuestros pensamientos deben estar acorde con lo que creemos, con esa conversión. Y después debemos, el siguiente paso es que se transforme la conducta. Es decir, si nosotros tenemos el hábito de orar y de leer la palabra de Dios, se constituye en un estilo de vida. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, el Señor nos va transformando. Y eso, como miembros de la iglesia, se ve reflejado en todo lo que la iglesia realiza, reflejado también a las demás personas del mundo. Y entonces sí, nos constituiremos como una iglesia del pacto con Jesús.
Pero a otro consejo, otra exhortación, otra recomendación, prácticamente otra orden que le da el apóstol Pablo es que predique la palabra. Segundo de Timoteo 4, del 1 al 8. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y entonces aquí el apóstol Pablo le está haciendo una recomendación muy enfática que le dice, tienes que predicar la palabra como viene, porque solamente Cristo salva, porque solamente somos salvos por la palabra, porque solamente la palabra exalta al Hijo de Dios, que dice en una forma muy enfática, te encarezco delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos, es decir, habrá un juicio final. Por lo tanto, es un mensaje de urgencia para que el hombre se arrepienta, para que nosotros mismos nos reencontremos con el Señor, que prediques la palabra, es decir, que la proclames, que la digas en todo momento, en tiempo y en fuera de tiempo, que siempre debemos estar dispuestos, como dice el apóstol Pedro, a dar cuenta de las enseñanzas del Señor Jesús en nuestras vidas. Y claro que para que el testimonio sea más efectivo, lo debemos dar con una vida santa, con una vida de servicio, con una vida de humildad, con una vida de amor a Dios y hacia nuestros semejantes. Que instes afuera y en tiempo y fuera de tiempo, redarguye. La palabra redarguir quiere decir que con la palabra debemos hacer que la gente cambie. Decir la palabra como es para que produzca arrepentimiento en el corazón de los oyentes. Pero para poder redarguir se debe tener una calidad moral y espiritual para que yo pueda redarguir a otra persona. Yo debo hablar con mis hechos lo que predico. Reprende. El Señor nos da autoridad para reprender y le da autoridad a los siervos de Dios para reprender cuando sus ovejas, cuando sus feligreses se descarrían, se van por otro camino. Por eso dice, reprende, exhorta. Exhortar es apelar a la conciencia para que la gente cambie, pero dice, con toda paciencia y doctrina, es decir, con amor, con longanimidad y avalados por la palabra de Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso lo podemos ver, que ya en las propias iglesias, inclusive cristianas y de todo tipo, se dicen doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, el casamiento de personas del mismo sexo. En fin, inclusive ya avalados por las leyes,
podemos ver que la gente quiere que toda la palabra se centre solamente en su persona, que solamente quieren escuchar lo que les haga sentir bien, que no se sientan comprometidos. Pero aquí dice que eso va a suceder como nosotros lo podemos ver en la actualidad. Pero le dice, tú, sé sobrio. Es decir, tú mantén el autocontrol. Soporta las aflicciones. No te desanimes. Porque yo estoy aquí, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Haz obra de evangelista, es decir, habla del evangelio, de las buenas nuevas de Jesús. Cumple tu ministerio. Y el Señor nos dice a cada uno de nosotros, cumple tu ministerio de acuerdo a los dones que te he dado. Y viene la despedida. El apóstol Pablo se está despidiendo con el corazón en la mano. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cuánto tiempo nos queda a nosotros? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero sí es importante imitar a este gran apóstol y decir como él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, con entusiasmo, con valor, con alegría, sabiendo que el Señor está en cada uno de nosotros, porque por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así es que si tú amas la venida de nuestro Señor Jesucristo, te está guardada una corona de justicia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios les bendiga. Gracias.